Buenos días, sufridores del MIR, mis pequeñuelos. Hoy os voy a dedicar el vídeo de biológicos. ¿Por qué? Pues porque mi infinita bondad me habéis dado un poquito de pena. El lío que hay con los biológicos es tremendo. Bevacizumab, alemtuzumab, tosituzumab, eculizumab, cetuximab, su puta madre map. Yo, Juan Carlos, en mi maravillosa personalidad y mi elocuente discurso programático, he decidido haceros, ahora en serio, venga, un pequeño vídeo para facilitaros el tema de los biológicos. Y empezamos acerca de a nivel de qué target actúan cada uno de ellos, porque si no es imposible memorizarlos. Hay que ir con una cierta lógica y con un cierto control. Primero, sobre los RANKL tenemos el denosumab. RANKL significa osteoclastos y que producen disminución del número y función de los osteoclastos. Y por lo tanto se van a utilizar para ¿qué? Para el cáncer de próstata, que hay afectación de la columna, y para la osteoporosis. Nombre, denosumab. Siguiente grupo sería sobre las interleuquinas. Las interleuquinas las principales serían la 1, la 6, la 17, etcétera. Vamos a ir uno detrás de otro. Aquí lo importante es saber sobre qué interleuquina actúa, si es quimérico, es decir, parte de humano, parte de ratón o parte de cobaya, y por qué vía se da, por qué vía se administra. Eso es lo más importante de ello, y no hacerse un lío. Sobre la interleuquina 1 tenemos el anakinra. El anakinra que va a disminuir la inflamación y se utiliza para artritis reumatoide, sobre todo. ¿Qué hay que saber de la interleuquina A? De la anakinra. Pues que actúa a nivel de la IL-1 y que es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. No, es un modificador de respuesta biológica, es un biológico. Y que está modificado genéticamente de Escherichia coli. Por tanto, difiere de la interleuquina RA humana en un determinado residuo de metionina. Es casi humana, pero no del todo. Y ya está, no hay más. Luego tenemos el tocilizumab, que actúa sobre la interleuquina 6, de la 1 a la 6. Este compuesto es un anticuerpo monoclonal humanizado, ¿vale? Actúa sobre artritis reumatoide y enfermedad de Castleman. La siguiente es el ustekinumab. Actúa sobre la IL-12 y la 23. Humanizado. Y se utiliza para psoriasis y psoriasis artrósica. Ya vamos, 1, 6 y 12 y 23. Y después de la 12, el 17, el secukinumab. Uso en psoriasis y espondilitis anquilopoyética. Y no hay más que rascar. Ahora vamos a los que actúan sobre el TNF. Empezamos por el adalimumab. ¿Qué hay que saber? Que es completamente humano, ¿vale? Y que actúa, pues disminuyendo el efecto del factor de necrosis tumoral, ¿vale? Luego tenemos el infliximab, mismo grupo de actuación, derivado del ratón, por lo tanto es quimérico, mientras que el otro era humano. Poco más. Etanercept es quimérico porque aquí se mezcla con las células de ovario de hámster chino, el receptor P75 del factor de necrosis tumoral. Siguiente, golimumab, gran afinidad con las dos formas bioactivas del TNF. Usos: artritis psoriásica, artritis reumatoide, colitis ulcerosa activa. Ahora vamos sobre los receptores de los leucocitos. El primero es para olvidarlo, efalizumab. Olvidarlo. Actuaba sobre CD11A, y no hay que aprenderlo, porque está fuera de juego, por sus efectos que sabéis de sobra cuáles son. Generación de tuberculosis, etcétera, etcétera.
Luego está el tositumomab, CD20, linfoma no Hodgkin. Punto. Telegráfico. Hay 3 que actúan sobre el CD20. Tositumomab, ibritumomab y el rituximab. Más importante el rituximab, que es quimérico, murino y humano. Y hay un cuarto, quiero recordar, estoy mirando de pasada, un cuarto que efectivamente que también actúa sobre el CD20, el ofatumumab. Pero vamos, el compuesto típico es el infliximab y se utiliza para los linfomas no Hodgkin y para los linfomas foliculares y otras muchas parangitis, el tipo Wegener, etcétera, etcétera. Pero no entramos en eso porque se combina con otros fármacos oncológicos. Seguimos. Alemtuzumab, CD52, en LC y también en esclerosis múltiple, ¿vale? Leucemia linfocítica crónica y esclerosis múltiple. ¡Opa! Perdón. Luego tenemos el Abatezep, CD152 y también CD28. Uso en artritis reumatoide, solo o en combinación con los típicos, metotrexato, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, memorizar solo, antagonista BLyS o BAFF. Tanto BLyS como BAFF viene de B Cell Activating Factor, actúa sobre los leucocitos B. Y aquí tenemos 2. Belimumab y la madre que lo parió, Blisibimod. Fundamentalmente, lupus eritematoso sistémico. Y nos quedamos con el belimumab, que es más fácil de pronunciar. Yo por lo menos no puedo decir el otro. Que queremos bajar el colesterol a un gordo hipofisario de mierda. Un gordo hipofisario no, un tío que está gordo porque le gusta comer. Pues nada, podemos hacerlo a base de dieta, podemos hacerlo a base de resina, o podemos hacerlo lo más difícil todavía, que es actuar sobre el receptor PCSK9 y tenemos el evolocumab. Se une a ese receptor y evita que ese receptor circulante se una a la LDL o proteína del colesterol malo. Y le pegamos una clavada al tío de 500 euros. ¿Qué receptor es? PCSK9. Tengo una regla mnemotécnica que es espantosa, pero a alguno le puede valer. PC de Personal Computer, S Personal Computer, K9. K9, los perros estos aderezados. Y visualizar un perro K9 delante de SPC. Es una regla mnemotécnica horrible, pero al que le valga, le vale. Se nota que estoy pirado, ¿eh? Venga. Receptor de His. Aquí lo vamos a reducir. Una frase. Regorafenib, receptor HIST, y actúa sobre los tumores intestinos del hígado. Punto. Intestino del hígado, no. Del intestino delgado. Tumores de intestino delgado. Siguiente grupo. Los que actúan sobre el antiendotelio, que, limitan los vasos que están creciendo alrededor del tumor. Y aquí tenemos el bevacizumab, el cetuximab y el panitumumab. Hay 2 tipos de receptores de antiendotelio, el VGEF y el EGFR. Esto se ha preguntado, los dos diferentes que hay. Aquí tenemos antiendotelio VGEF, el bevacizumab, utilización en cáncer de colon, y el cetuximab, factor de crecimiento epidérmico, EGFR, también para el cáncer de colon. El otro que queda restante es el panitumumab. Siguiente grupo, mucho más interesante y mucho más importante. Me quedan 5 minutos. Bloqueo del PD1 o el bloqueo de la receptor de la muerte programada, la apoptosis. Esto es muy interesante. Primero, no confundir lo que es el receptor PDL1, que no es lo mismo que el anti-PD1, Ojo, no son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Qué grupo hay aquí? Pues un grupo que lo vamos a resumir en 2. Nivolumab y pembrolizumab.
Se utilizan sobre todo para los melanomas avanzados y el cáncer de pulmón no microcítico.